esta lección que vamos a estar nosotros enseñando, estaremos enseñando acerca de la condenación universal de cada individuo, de cada persona. Y es muy importante, hermano, saber esto. Si la persona es inmoral, es una persona moral o es una persona religiosa, estas son debemos de saber cuáles son entonces las malas noticias. Las malas noticias. Si ustedes se fijan, hermano, tal vez ustedes en sus iglesias que han estado, siempre les han dado las buenas noticias, ¿verdad? De la salvación. Y ellos le dicen que tenemos las buenas nuevas, ¿verdad? De salvación, pero nunca hablan de las malas noticias del Evangelio. Esta lección contiene un gran volumen de información, hermanos, de manera que es muy importante que ustedes permanezcan cerca del material de esta lección. Si usted quiere, hermano, si es que usted quiere completar toda la lección, ¿verdad? Así que, hermano, hoy vamos a estar tocando esta lección que es muy importante. Recuerde que el estudio que tenemos es un estudio sistemático. ¿Qué significa sistemático? Bueno, sistemático es donde estamos estudiando la palabra del Señor verso por verso, ¿verdad? La mayoría de las iglesias no lo hacen, ¿verdad? Sino que agarran por allá, aislado, pero nosotros no, hermano, estudiamos verso por versos. Esto, así es como nosotros debemos de estudiar, como lo dice también, hermanos, en el libro de Isaías. Quiero leer en el libro de Isaías un versículo antes de iniciar, para que ustedes tengan una idea de cómo es que se estudia la palabra. En Isaías, en el capítulo 28, dos versículos vamos a ver. En Isaías, capítulo 28, el versículo 10. Si usted lo lee y puede buscarlo en su Biblia, me gustaría que ustedes lo vieran, porque dice, así dice, porque dice, mandato sobre mandato sobre mandato, línea sobre línea, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. Entonces, nosotros, así es como nosotros estudiamos la palabra. También hay otro pasaje que está en Isaías, en el mismo capítulo, Isaías 28, 13, más adelantito, del mismo capítulo, dice, por lo cual la palabra del Señor, para ellos será. Oiga bien cómo será la palabra del Señor para nosotros. Mandato sobre mandato, mandato sobre mandato, línea sobre línea, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá, para que vayan y caigan de espalda. Se requiere que los huesos y sean enlazados y apresados. Hermanos, debemos de apresarnos, ¿verdad?, de todas estas enseñanzas. Así que, hermanos, vamos a comenzar viendo vamos a empezar viendo el material de esta gran información que tenemos del libro de Romanos, amados hermanos. El pecado, vamos a estar viendo el pecado y la condenación del hombre inmoral, moral y religioso. Esta es la lección número 4, hermanos. No se aflijan, ¿verdad? Porque estamos comenzando, ¿verdad? Y es muy importante, sé que ustedes están interesados en estas enseñanzas. Si usted tiene algún comentario, apúntelo y al final puede usted decirlo, ¿verdad? Así que, hermanos, iniciemos en estos momentos con estas enseñanzas. Para empezar, hermanos, quiero que ustedes recuerden, hermano, los términos y definiciones de esta enseñanza que vamos a estar dando. Por ejemplo, vamos a estar viendo la ira de Dios. La ira de Dios, si usted quiere apuntarlo en su material, sería bueno. Este es un términos y definiciones que vamos a encontrar en este capítulo. Y es la ira de Dios, ese es un término. La ira de Dios es la indignación justa de un Dios santo en contra la pecaminosidad de la humanidad. Voy a repetirlo. La ira de Dios es la indignación justa de un Dios santo contra la pecaminosidad de la humanidad. Este es un buen término y definición también de lo que es la ira de Dios. También tenemos
donde vamos a estar viendo también en esta misma lección, el camino ancho y espacioso. Mucho hemos oído hablar del camino ancho y espacioso. Es el camino que conduce a la destrucción, como está escrito en el libro de Mateo 7, 13, 14, que lo vamos a estar viendo, y que consta de 3 carriles. El carril número 1, 2 y 3. En cada carril vamos a estar viendo el hombre inmoral, moral y religioso. Y vamos a estar viendo si estos 3 hombres, hermanos, se salvan o no se salvan, ¿verdad? Así que, hermanos, veamos hasta ahora qué es lo que hemos visto. Bueno, hemos visto la introducción de Romanos, del 1 en adelante, la introducción de Romanos. Hemos visto la introducción, cómo es introducido el libro de Romanos, ¿verdad? Así que hemos visto hasta ahora esto, hermanos. También en introducción hemos visto a el ministerio de Pablo, ¿verdad? En Romanos 1 al 13, ¿verdad? El ministerio de Pablo. Hemos visto. También hemos visto el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Todos hemos conocido cuál es el mensaje del Evangelio, cada uno de nosotros. También hay versículos claves de Romanos que todos nosotros debemos de saberlo y debemos de aprenderlos, no solamente saberlo, sino que aprenderlo. Por ejemplo, está Romanos, el capítulo 1, 16 y 17. En la última lección aprendimos los versículos clave del libro de Romanos. Estos versículos son el tema central de todo el libro de Romanos. Por ejemplo, este es un tema, es un versículo clave, incluso no solamente para que nosotros lo sepamos, sino también para evangelizar. Podemos evangelizar, podemos enseñar con este versículo. Bueno, Romanos 1, 16, 17. Voy a pedir a todos los hermanos que se lo aprendan, por favor. Se lo aprendan. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Oiga bien, el evangelio habla de una persona específica, habla de Jesucristo. Nosotros debemos de saber quién es Jesucristo. Bueno, Él tiene muchos títulos, hermanos. Él es el Alfa, el Omega, Él es el Hijo de Dios, el Hijo de Abraham, el Hijo de David, el Hijo del Hombre. Hermano, tiene muchos títulos, el Juez, el Soberano, y podemos sacar varios títulos, pero Él es el Hijo de Dios también. El Evangelio habla de Jesucristo. Y también el Evangelio también contiene el mensaje de salvación. Es el mensaje de salvación. ¿Qué es lo que el mundo necesita escuchar, hermano? El mensaje de salvación. A veces nosotros, hermanos, presentamos otras cosas a la gente del mundo. Les presentamos cómo tenés que andar vestida, cómo tenés que andar tu pelo, cómo tenés que andar sin pintura. Y estamos presentando un evangelio diferente. Cuando el evangelio que tenemos que presentar es el evangelio de la gracia del Señor. El evangelio revela el poder de Dios para salvarnos. Revela la justicia. Mira lo que dice ahí. Justicia de Dios se revela por fe. Revela la justicia de Dios. Y la manera como podemos recibir la justicia mediante la fe. La justicia de Dios no se puede recibir, hermanos, por ninguna obra. Tiene que ser solamente a través de la fe en Jesucristo. Así que en eso consiste el evangelio. Mire,
En eso consiste el Evangelio. El Evangelio está plasmado en este versículo y hay otros versículos más también, como por ejemplo, primera de Corintios 15, del 1 al 4. Usted puede ver también que el Evangelio está plasmado. El Evangelio son las buenas noticias para usted y para mí. Amén. Pero sin embargo, antes de que podamos apreciar completamente las buenas nuevas del Evangelio, hermanos, usted necesita saber, entender las malas noticias. No se le puede dar las buenas noticias a la gente sin haber presentado primero las malas noticias. Esto es lo que estudiaremos en los siguientes pasajes. Esta es la lección en la medida de que seguiremos estudiando estos pasajes bíblicos. Bueno, la justicia de Dios quiero decirles que habla de la ira de Dios también. La ira de Dios. No sé cuántos han oído hablar de la ira de Dios. Bueno, la ira de Dios es revelada. Veamos qué dice el versículo 18. Vayámonos a Romanos. Busque Romanos en su Biblia. Romanos 1, 18. ¿Qué es lo que dice? Porque la ira de Dios. Vamos a leerlo, Romanos. Antes de leer este pasaje, vamos a leer Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Vayámonos también a Romanos 3:20. Busque Romanos 3:20 y espero que vayan ustedes apuntando estos versículos. Romanos 3:20. ¿Qué dice Romanos 3:20? Dice, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Nadie se puede justificar por sí mismo. Nadie puede salvarse por sí mismo. Delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado, amados hermanos. Nadie puede justificarse o salvarse a sí mismo. Así que el versículo, la ira de Dios es revelada. El versículo 1:18, vayámonos a 1:18, ya lo leímos, pero lo vamos a volver de nuevo a tocar. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros entendamos, hermanos, entendamos estos pasajes. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. No se revela la ira de Dios solamente con ciertas personas. Hay personas que dicen, no, pero es que a veces Dios lo castiga más porque ha hecho más pecado que yo. Y mis pecados han sido chiquititos. No, todo Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen, o sea, detienen la verdad de Dios. Otra de las cosas que la ira de Dios viene es que es merecida. Veamos qué es lo que dice el versículo 19. O sea, el versículo 18 que acabamos de ver, Dios está airado, hermano, en el 18. Está enojado con el hombre. Dios está mostrando cómo podemos decir que Dios no existe. ¿Podemos decir que Dios no existe? No. Dios está mostrando que Él sí existe. Merecida. Versículo 19, ¿qué es lo que dice? Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente. Bueno, yo estoy leyendo acá, hermanos, la Biblia de las Américas, pero quiero leer, vamos a ponerlo en la Biblia Reina Valera, para que vaya juntamente con ustedes. Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. 20, porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. 21.
pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Se fija? ¿Se fijan lo que el hombre ha hecho? Dios se los ha manifestado. ¿Qué más? La ira de Dios también es ejecutada. Veamos el versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Mire, es ejecutada la ira de Dios. La ira de Dios, hermanos, si nosotros analizamos estos versículos que hemos leído, todos estos 3 versículos que hemos leído en la ira de Dios revelada, merecida, ejecutada, podemos ver que Dios los entrega en cada una. En el versículo 24 dice que los entregó. En el versículo 28 los entregó. En el versículo 21 los entregó. En el versículo 28 los entregó, dice también ahí. Y en el versículo 32 dice, ahí está la palabra muerte. Entonces, la ira de Dios es ejecutada, es merecida y es revelada. Dios se los ha revelado. Vamos a tratar de explicar los 3 carriles que habla estos pasajes. Primero veamos los carriles y vamos a estar viendo el primer carril. Bueno, para poder entender qué es lo que dice San Juan. San Juan, ¿qué es lo que dice San Juan? Vayámonos al libro de San Juan, busquen su libro, el libro de Juan. Si lo tiene ahí, ¿me lo puede leer algún hermano, por favor? Juan 10, 9. Bueno, voy a leerlo yo. Yo soy la Léalo, puerta. hermano. Ok, hermano Mario. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Ok, yo soy la puerta. Oiga bien, quiero que vea. Jesús está diciendo que Él es la puerta. No es una puerta, sino que es algo simbólico. Él está diciendo que Él es la puerta. La puerta para poder entrar en el camino angosto. ¿Qué es lo que dice San Juan 14:9, 14:6? Busquemos San Juan 14:6. Mire lo que dice. Yo soy, vuelve a decir de nuevo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, miramos ahí que hay un camino angosto para poder llegar al cielo, donde está el Padre. Recuerde que lo que hemos estudiado anteriormente, que el cielo es santo, Dios es santo y no puede habitar el pecado allá en el cielo, ahí donde está Dios, recuerde. Pero ese camino es estrecho para poder llegar, pero hay que pasar por la puerta primero. Hay que pasar por la persona específica primero. No es por María, no es por Saibaba, no es por hermanos, por ninguno de esas personas. Es por Jesucristo. En el carril número 1 tenemos Romanos 1:18. Vayámonos a Romanos 1:18. Vamos a tratar de mirar esto, hermanos. Romanos 1:18. ¿Qué dice? Bueno, dice la Biblia, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce, Dios
le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, oiga bien lo que dice aquí, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron, una vez ya siendo necios, cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen de lo que hicieron de ellos. Imágenes de hombres, corruptibles de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Adoraron a estas imágenes de animales y de hombres. Por lo cual, cuando Dios vio eso, por lo cual también Dios los entregó. O sea que Dios los entrega. Ahí está la palabra entregó. Mire, a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios, y vuelve a decir, los entregó, vuelve a decir la palabra que los entregó, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su laxivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre y mujer, hombre con hombre, y recibieron de sí mismo la retribución debido a su extravío. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Oiga bien, otra vez, miren, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad y avaricia, maldad, lleno de envidia y homicidio, contienda y engaño y malignidades, y murmuradores, retractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, mire, son dignos de muerte. Y no solo hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. Son dignos, y por último dice, muerte. Los entregó y los entregó, y por último son dignos de muerte. Entonces, ¿de quién está hablando estos pasajes? ¿De quién está hablando estos pasajes? Hablando, gloria a Dios, vamos a ver si funciona aquí, ok, está hablando de la condenación del hombre inmoral. El problema, ahí está hablando del hombre inmoral. Romanos 1, 18 al 32. Leímos buena parte de ellos, ¿verdad? Veamos qué es lo que dice Romanos. Ahí está, miren. Vamos a ver. Romanos 1, 18 al 32. ¿De quién está hablando? Del hombre inmoral. Pastor, ¿pero quién es el hombre inmoral? Bueno, el hombre inmoral es aquel que mata, roba, anda delinquiendo, anda haciendo muchas cosas, borracho, es homosexual, lesbiana. Ese es el hombre inmoral y podemos ir aumentando más cosas todavía. Entonces, este pasaje del 1, 18 al 32 está hablando del hombre inmoral. Si usted se fija, el versículo 20 que leímos, Dios nos da nos da abundante evidencia de que Él existe. De esto aprendemos algo acerca de su eterno poder y de su naturaleza divina. Por ejemplo, la naturaleza divina, si usted lee el versículo 20, ¿qué es lo que dice el versículo 20? Bueno, vayámonos al 20. Ya lo leímos, pero vayámonos. Dice ahí,
porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación. Mire, Dios, cuando el hombre inmoral mira la creación, es obvio que no tiene excusa. No tiene excusa. El hombre inmoral. ¿Sabe lo que dice el Salmo 19:1? Vayamos al Salmo 19:1. Espero que estén apuntando estos versículos. Salmo 19:1. Vayamos. Salmo 19:1. Los cielos, ¿qué dice? Cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de su mano. ¿Podrá tener excusa, hermano, el hombre inmoral? Viendo, hermano, el cielo, viendo los cielos que cuentan la gloria. Yo cuando salgo, hermano, y veo, digo, wow, cómo se mira el firmamento. Dios mío, qué belleza. Cuando usted ve el ocaso, hermano, por las tardes, qué belleza. No tiene excusa el hombre inmoral, porque la misma naturaleza le dice que existe Dios. Su conciencia, y sabe que Dios existe. Su conciencia le dice que hay un Dios. Fíjense que yo ya días estuvimos viendo me contó un pastor que fue él a ver de esos que no creen en Dios. Y él era ahí de Chinameca, un ateo. Y cuando a la hora de la muerte, el pastor llegó. Él había platicado muchas veces con él y yo tuve la oportunidad de platicar dos veces con él también. Y hermano, él rechazaba totalmente a Dios. Tenía unas ideas, pero ideas, hermano, terribles. Que Dios, le pedí a mí no te voy a dar de comer, y a pedirle a Dios y te da de comer, me decía. Pero a la hora de morir, y ya estaba en la agonía, este pastor fue. Y llegó ya cuando estaba agonizando. ¿Y sabe qué es lo que dijo él, las últimas palabras? El ateo. Dijo, Dios, ayúdame. ¿Qué le parece? Los cielos cuentan la gloria. También está el Salmo 8:1 donde dice, oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Los cielos cuentan la gloria. Pero el necio dice el Salmo 14:1, pero el necio dice en su corazón, no hay Dios. El hombre inmoral dice, no hay Dios. Por eso es que matan, hay asesinatos, hermanos. Matan a sangre fría a las personas, las descuartizan, hermanos, solamente esas personas son las que hacen eso. Entonces, nadie tiene excusa, nadie puede decir, yo no lo sabía. Yo no sabía que Dios existía, nadie. Sin embargo, en lugar de, hermano, de responder correctamente esta verdad, la gente detiene, frena, oculta la verdad acerca de Dios. Dios no está contento ni está impresionado con la injusticia, amados hermanos. No está impresionado. ¿Cómo se revela la ira de Dios? Bueno, veamos el número 1, vaya en su libro de trabajo. El problema del hombre es que detiene la verdad con injusticia. Ya lo vimos. Con injusticia. ¿Apuntaron? El problema del hombre es que detiene la verdad con injusticia. Ya les puse los ejemplos. Capítulo 1, 18 al 20.
Veamos, el testimonio de Dios está tenido. Bueno, la conciencia de Dios en el versículo 19. ¿Qué dice el versículo 19? Vayamos al versículo 19, 1:19 de Romanos. ¿Qué dice? Mira lo que dice. Aquí está. Porque lo que Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. La conciencia de Dios. Dios se le ha manifestado al hombre y no tiene excusa. ¿Qué más? Mire, Salmo 14:1 dice, el necio en su corazón dice, no hay Dios. Eso es lo que dice el necio. La creación, verso 20, ya lo leímos. También el versículo 20, 1:20, hermanos. Dice Salmo 19:1. Los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de tu mano. Ya lo hablamos también. Nadie tiene excusa. Dios no está contento con lo que el hombre está haciendo. Mire, el hombre está corrompido. Está totalmente corrompido. Refrena, oculta la verdad de Dios. Dios es un Dios santo, amados hermanos. El hombre es un hombre pecador y el pecado no lo hace acercarse a Dios. Hay una barrera, hermanos, ahí del pecado. La ira de Dios. Él quiere derramar la ira de su ira. Dios no está contento con el hombre. No importa que sus pecados sean pequeñitos o grandotes. Pecado es pecado. Mire, hay una barrera para podernos acercar a Dios. Amén. Número 2. Vayámonos al número 2. La prueba de los pecados del hombre. La prueba de los pecados del hombre. Déjenme ver si me hace falta algo acá. No, creo que no, está bien. Ok. Vamos a estar viendo Romanos 1:21 al 31. La prueba de los pecados del hombre. Romanos 1:21 al 31. Pues, habiendo conocido a Dios, no glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. En su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejante de imagen de hombre incorruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. La gente, hermano, rechaza a Dios. Rechaza a Dios. Mira lo que dice el 1:21. Mire, 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. La gente no quiere nada de Dios. Aunque conocen a Dios, no honran a Dios, no tienen acción de gracias, sino que tienen, especulan, hermanos, tienen especulaciones inútiles. Número 3. La pena del pago por el pecado es la muerte. La muerte. Romanos 1:32. Si me dio el PowerPoint aquí el versículo.
Me tenía que haber dado los versículos, pero hoy sí me dio. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. Oiga bien. Cada persona entiende que debe hacer algún tipo de justicia por el hecho de ser un pecador. ¿Amén? Siempre el pecador trata de hacer algo correcto para poderse acercar a Dios, pero no puede, le es inútil. ¿Piensan las personas inmoral que no hay pena o castigo por sus pecados? Les hago la pregunta a ustedes. ¿Piensan ustedes que el hombre inmoral piensa de esa manera, que no le va a venir un castigo a ellos? ¿No? No, ellos no piensan. Ellos piensan que no les va a venir ningún castigo. En ninguna manera. Mira lo que dice el versículo 32. 1:32. El versículo que estamos viendo ahorita. ¿Qué dice? Quienes habiendo entendido el juicio. Ahí está, mire. Que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y como ellos no quieren nada de Dios, no lo entienden esto, no solo lo hacen, sino que también se complacen. Ellos no piensan que les va a venir un castigo con los que practican. Ellos no piensan que les va a venir un castigo a ellos. De ninguna manera. Mire, el hombre cada día va como el espiral hacia abajo. Hacia abajo. El hombre inmoral va hacia abajo. Cada vez que hace una cosa mala, va para abajo. Cada vez que hay un asesinato, va para abajo. Y sigue matando, va para abajo. Sigue delinquiendo, va para abajo. Sigue robando, va para abajo. Mire. Así va el hombre. Mire. Génesis 2, 16, 17. ¿Qué dijo Dios a Adán? Mire, el pecado trae muerte, amados hermanos. Trae consecuencias el pecado. Si usted va a andar pecando, le van a venir consecuencias. Y por último, hasta la muerte. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Adán? En Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová, dice, y mandó Jehová Dios al hombre. ¿Qué fue lo que le dijo? Diciéndole, de todo árbol del huerto podéis comer. Eso fue lo que le dijo Dios. De todo árbol árbol que hay en el huerto podéis comer. Mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. ¿Y qué fue lo que hizo Adán y Eva? ¿Hicieron correctamente como Dios se los había dicho? No. ¿Teme la persona inmoral la pena del castigo de Dios? ¿Teme? No. Dios le había dicho que iba a morir. Adán. No tuvieron miedo, lo hicieron, pecaron contra Dios. Ellos no tuvieron. El hombre inmoral no tiene miedo a Dios. No solo lo hace, dice el 1:32, sino que también se complace con los que lo practican. ¿Ha conocido usted a alguien así? ¿Ha conocido usted a un vecino que es así? Usted le podrá decir, sí, claro, hay muchos. ¿Acaso usted es así también? Le hago la pregunta. ¿Acaso también usted está así en esta manera? Bueno, el hombre va para abajo. Conocían a Dios, pero rehusaron honrarle. Mire cómo va el hombre inmoral. No fue agradecido por la bondad de Dios. No, son malagradecidos, amados hermanos. Dios les ha dado la vida.
el aire para respirar. Al hombre inmoral le ha dado un árbol para que se meta debajo de la sombra y vea la frescura que Dios le ha dado. No, no agradecen. Comenzó a especular neciamente. Así dice la Biblia. Comenzaron a especular, comenzaron a dudar, comenzaron a hablar en contra de Dios, en contra del Evangelio. Dios los entregó a su mente depravada y sin sentido. Eso es lo que hace Dios. Cuando el hombre no quiere nada con Dios, Dios los entrega a su mente depravada y sin sentido. Y ahí, hermanos, sí que están fritos, como dicen otros, ¿verdad? Profesó ser sabio. Profesan ser sabios, hermano. ¿Y qué dice la Biblia? Y son necios, dice. Pero en realidad se volvió necio. Necio significa o tonto, eso significa. En realidad se volvieron tontos. Porque Dios se los está advirtiendo y no quiere. En lugar de adorar al Dios eterno, reemplazó a Dios en sus pensamientos por ídolos. Mire cuánta idolatría hay en el mundo ahora. Adoran imágenes, adoran elefantes, adoran lagartos, adoran pájaros, hermanos. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendos. Qué tremendos. ¿Están apuntando esto? Les voy a dar un minuto para que puedan apuntar esto. El espiral del hombre. ¿Cómo va el espiral del hombre? Hacia abajo. Hacia abajo. Miren, no conocen a Dios. No usan a honrarle. No fue agradecido por la bondad de Dios. Comenzó a especular neciamente. Dios les entregó a su mente depravada y sin sentido. Profesando ser sabios, miren, hermanos, se hicieron necios. Pero en realidad se volvieron tontos, como dice la Biblia. En lugar de adorar a Dios eterno, reemplazaron a Dios en su pensamiento por ídolos. Apunten. ¿Qué hizo Dios al respecto? ¿Qué hizo Dios al respecto? Dios los entregó. ¿Se acuerdan los versículos que leímos? Donde Dios los entregó. Versículo 24, Dios los entregó. Versículo 26, Dios los entregó. Versículo 28, Dios los entregó. Y el 32, muerte. Cuando el hombre inmoral cambia la verdad de Dios por ídolos, y dice la Biblia, rechazaron a Dios, entonces Dios los entrega a su propia manera. ¿Qué es lo que pasa cuando Dios los entrega a su propia manera? Mire, corazones depravados, mire, cuerpos depravados y mentes depravadas. Así está el hombre. Corazones depravados, sus cuerpos depravados y sus mentes depravadas. Como ellos ya no conocían, ya no reconocieron a Dios en su pensamiento, Dios los declaró culpables y merecedores de la muerte. ¿Miren? Culpables y merecedores de la muerte. Entonces, el hombre inmoral va rumbo al infierno. B. Vamos a estar viendo ahora el segundo carril. La condenación del hombre pecador moral. Ya dijimos quién es el inmoral.
aquellos que andan robando, que andan matando, que andan delinquiendo, que andan haciendo tantas cosas, amados hermanos, en el mundo. Ese es el hombre inmoral. Ahora veremos al hombre moral. Bueno, alguien me dirá, pastor, yo creo que ahí estoy yo en el hombre moral. Bueno, vamos a ver. A medida que nosotros vayamos continuando en esta sección de Romanos, del capítulo 2, vamos a estar considerando la condenación de Dios del hombre pecador moral. Vamos a estar viendo ahora al hombre moral. Tenga en cuenta, usted, amado hermano, que este capítulo tiene que ver con el juicio de Dios. Todo este capítulo no está hablando de salvación, está hablando del juicio de Dios. No trata acerca de la salvación. Permítame repetírselo de nuevo. Esta sección habla del juicio de Dios. No confundamos. La sección tenemos que saber ver y interpretar. Esta sección del capítulo 2 de Romanos no habla de salvación, sino del juicio de Dios. No el plan de Dios para la salvación, no. Este capítulo comienza con el juicio de Dios. El juicio que el hombre, hermano, hace sobre otra persona. En versículo 1, y concluye con el juicio de Dios al hombre en el versículo 16. La palabra juicio se utiliza 9 veces en estos pasajes, mientras que la palabra salvación en el capítulo 2, 0 pasaje. No habla. Entonces, vayamos al ancho o espacioso. Ya miramos que el hombre, y aquí donde está la flecha, no sé si usted la mira, va rumbo al... El hombre es culpable. Él es culpable. Ahora vamos a ver el capítulo 2 del 1 al 16, el hombre moral. El hombre moral. Vamos a ver bien este pasaje. Bueno, número 1. La culpa, todo hombre está sin excusa ante Dios. Romanos 2.1. ¿Qué dice Romanos 2.1? En este pasaje, inexcusable, sin excusa, dice ahí, usted puede poner sin excusa o es inexcusable ante Dios. 2.1. Por lo cual eres inexcusable. Así lo estamos poniendo porque es bíblico. Oh, hombre, quien quiera que seas tú. Tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Qué le parece? Podemos entender que el pecado inmoral es culpable ante Dios, pero entendemos que el pecador moral es tan culpable delante de Dios como el hombre inmoral. Bueno, dice ahí, por lo cual eres inexcusable. Note que la acusación de Dios contra el pecador moral en el versículo 1 que acabamos de leer ahí, dice ahí está subrayado, eres inexcusable. Pues en lo que juzgas a otro, se condena a sí mismo, porque hace lo mismo. ¿Cómo es posible que esté condenando y haciendo lo mismo él? Si usted señala a alguien con el dedo,
quiero decirle que hay 3 dedos que también le están señalando a usted. ¿Ven? Ejemplos. Jesús dijo que si uno mirara a una mujer para codiciarla, dice que es culpable de adulterio. Jesús dijo esas palabras. Si uno mira a una mujer para codiciarla, que es culpable de adulterio. Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Verdad que Dios la puso más difícil? Aquellos hombres que les gusta ver a las mujeres. ¿Ha hecho usted esto alguna vez? Usted puede contestarse esa pregunta. ¿O ha hecho usted, hermana o hermana, alguna vez esto? De mirar a un hombre guapo. Y usted, hay mujeres, hay hermanas que dicen, no, hombre, qué papazote, dicen, ya tuvo, ya adulteró. Jesús dijo que si odiamos también, en nuestro corazón somos culpables de homicidio. En Mateo 5:22 también él dijo, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Alguna vez ha estado enojado con alguien usted? Tenemos la tendencia de compararnos con los demás. Comparamos nuestras debilidades y nuestras virtudes. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el estándar justo de Dios? ¿Cómo es que Dios nos juzga? Bueno, el juicio de Dios es, veamos, ¿cómo cree usted que es el juicio de Dios? Vaya apuntando en su libro de trabajo. Es seguro, el juicio de Dios es seguro. Romanos 2:2. Busquémoslo en nuestra Biblia. ¿Qué es lo que dice? Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es seguro, es verdad. O sea, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, dice el capítulo 2:2. Es seguro. Miren, ahí está. Sabemos que el juicio de Dios es seguro, hermanos. Romanos 2:2. Ve, según la verdad. El juicio de Dios es según la verdad. Vaya apuntando. Romanos 2:2. ¿Qué dice Romanos 2:2? Contra los que practican tales cosas es según verdad. En el mismo versículo. Apunte la cita bíblica. Ahí al lado. También tenemos Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Él es la verdad, hermanos. Es verdad. Amén. Estamos viendo. Hemos visto 2 conceptos ahí. Seguro y verdad. El juicio de Dios se basa en la verdad.
la verdad de la palabra de Dios. Recuerde que Dios es omnisciente. Él conoce todos los hechos o acciones. El juicio de Dios será justo y equitativo, es decir, correctamente. El juicio de Dios estará sobre aquellos que practican tales pecados que están enumerados en el capítulo 1, que ya lo leímos todos ellos. Apunten algunos versículos adicionales que se los voy a dar. Deuteronomio 32:4, para que usted lo busque. Salmo 96:13. Voy a repetir. Deuteronomio 32:4. Salmo 96:13. C. Es ineludible. Romanos 2:3. Y piensas esto, oh hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Qué piensa? No, no van a escapar, hermanos. Voy a volver a ponerlo aquí. Seguro, ¿verdad? Ineludible. Ineludible. El último. Ahí, en la lista. En esa ahí, faltan todavía. Nadie está excluido del juicio de Dios. De la misma manera que el pecador inmoral, tampoco el pecador moral no escapará del juicio de Dios. No podemos sobornar al juez, porque Dios es justo. Hoy hay un montón de jueces, hermanos, que son sobornados para poder sacar en libertad a los presos. Pero este juez no se puede sobornar. Dios no nos dará un trato especial y no va a pasar por alto nuestros pecados, ya que no hay parcialidad con Dios. Apunten Romanos 2:11. ¿Qué es lo que dice Romanos 2:11? Porque no hay excepción de personas para con Dios. Fíjate. No hay excepción de personas. No hay parcialidad con Dios. El juicio de Dios también viene, aunque Dios muestra mucha paciencia. Dios muestra mucha paciencia, hermanos. Romanos 2:4 y 5. Veamos. O menospreciáis la riqueza, dignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que tu benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora. Mire, el hombre está atesorando todo eso en sus corazones, hermano. Llegará el momento que van a salir a luz todas esas cosas. Atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Fija. Estamos hablando del hombre moral. Amén. ¿Se da usted cuenta? ¿Cuánta gracia Dios tiene? ¿Cuánta gracia ha mostrado Dios? La paciencia que Dios muestra para cada persona en este planeta. Él tiene paciencia, y el versículo 4. Amén. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Para quiénes? Para con nosotros. Está hablando de nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Le está hablando a la iglesia.
La iglesia es la que tiene que arrepentirse. Amén. Segunda de Pedro 3:9. Dios muestra toda gracia y nos da el tiempo para que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar en cuanto a Él. Pero Dios también advierte en este pasaje, advierte que aquellos que lo rechazan están acumulando ira para ellos mismos en el día del juicio de Dios. El juicio de Dios es según nuestras obras. Según nuestras obras. Apunten. Romanos 2, 6, 10. Vamos a verlo. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna los que perseverando el bien hacen, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente, y también el griego, o sea, el griego, el gentil. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Se fija? Los inconversos, los no salvos, serán juzgados según sus obras en el juicio del gran trono blanco, en el gran juicio final. Ahí serán juzgados los inconversos. ¿Por qué lo sabemos? ¿Por qué lo sabemos? Por Apocalipsis 20, 11, 13. Apunte ese versículo. Apocalipsis 20, 11 y 13. Vamos a leer primero. Dice, y vi un gran trono blanco, el que estaba sentado en él y delante del cual y la tierra y los cielos y ningún lugar encontraron para ellos. Y vi a los muertos, oiga bien, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro según sus obras. Serán juzgados, hermano. Pablo aquí no está enseñando la salvación por medio de las buenas obras. Lo que Pablo está enseñando es, en Romanos 2, es que el juicio de Dios es según las obras. ¿Qué más? El juicio de Dios es imparcial. Imparcial. Romanos 2, 11 y 13. Veamos. Porque no hay excepción de personas para con Dios. No lo hay, hermano. Que porque aquel es bonito y el otro es feo. No lo hay, hermano. Que porque aquel es más elegante que el otro. No lo hay. Que porque aquel es blanco y este es negro. No lo hay. Porque todos los que sin ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Esos serán justificados. El juicio de Dios no tiene predilecto. No importa si es judío o gentil, varón o hembra, no le interesa al Señor eso. Educado o no educado, rico o pobre, Dios juzgará a todos con imparcialidad, amados hermanos. Apunten otros versículos que les voy a dar adicionales. Deuteronomio 10, 17. Apúntenlo. Deuteronomio 10, 17. Ahí en la palabra imparcial. 10, 17.
Hechos 10:34. Hechos 10:34. También el juicio de Dios es según la luz. Romanos 2:14 y 15. Veamos, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En otras palabras, Dios distingue dos tipos de pecadores, gentiles y judíos. Ambos tienen la luz de las normas justas de Dios. Los gentiles, no judíos, tienen las obras de la ley escritas en sus corazones, mientras que los judíos tienen la ley escrita que Dios les dio. Ambos son juzgados basado a la luz de la verdad de Dios que Dios les ha dado. También el juicio de Dios es ejecutado por Jesucristo. Él es el que lo va a ejecutar. 2:16, veamos si es cierto. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. ¿Se fija? Se fija que va a ser ejecutado por Jesucristo. Jesucristo será el juez. ¿Sí? Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Es el Hijo, es Jesucristo, el que va a ejecutar todo esto. Amén. Voy a otro versículo adicional, 2 Timoteo 4:1. Apúntelo. 2 Timoteo 4:1. Que encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Quién los va a juzgar? Jesucristo. Qué bueno. El juicio de Dios es según el Evangelio. Romanos 2:16. Veamos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El evangelio es el poder de Dios, amados hermanos. El evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Recuerde que la condición para que el hombre sea salvo es creer, poner la fe en Jesucristo. La evaluación final para el juicio será la aceptación de un pecador o el rechazamiento del mensaje de la salvación del evangelio por medio de fe en Jesucristo. Si lo rechazan el evangelio, ese será el resultado de su condenación. Si ellos creen en el evangelio, ese será el resultado de su salvación. Amén. ¿Qué más? Bueno, veamos. Entonces, ¿cuál es la respuesta del hombre moral? ¿Cuál es la respuesta del hombre moral? Romanos 2:12, ¿qué es lo que dice? Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Aquellos que pecan sin ley, amados hermanos, los gentiles, que son los gentiles, son culpables ante Dios. Aquellos que pecan bajo la ley, los judíos, hermanos, los judíos son culpables también ante Dios. Cada uno será juzgado, cada uno perecerá.
y será separado de Dios por la eternidad, a menos que recibamos el regalo de la salvación. Es la única manera. El juicio de Dios, en resumen, tenemos que nadie puede ganar la vida eterna de esta manera. Un solo pecado nos descalifica. Por muy chiquitito que sea una mentira, nos descalifica de la manera de merecer, de ir al cielo. No mereceríamos ir al cielo. Nos descalifica, hermanos. Entonces, el hombre inmoral y el hombre moral son culpables ante Dios. Amén. Ahora vamos a ver la condenación, la justicia de Dios requerida, el pecado del hombre y la condenación del hombre pecador religioso. Esta es la última. Religioso, el judío. En aquel entonces el que era religioso era el judío. Romanos 2:17. Veamos qué es lo que dice Romanos 2:17. Vayámonos a Romanos 2:17. Ok, 2:17. Dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Vayámonos al capítulo 3:8. Romanos 3:8. ¿Qué dice? Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos hagamos males para que nos tengan bienes. Ok. 3:8. Vámonos al carril. Ya miramos que el hombre inmoral está en el carril primero, el hombre moral en el segundo, y van directo al infierno. Ahora viene el religioso. ¿Cuántos religiosos hay, hermanos, hoy en día? Muchos. Vamos a ver si este también va directamente al infierno. Hasta ahora hemos visto que la persona inmoral está condenada ante Dios y el hombre moral también está condenado ante Dios. Pero, ¿qué pasa con la persona religiosa? Cuando tiene que ver con la religión, la gente, cuando oye la palabra religión, usualmente piensa que ellos son la excepción. La gente religiosa siempre piensa que tiene una relación especial con un ser superior. No importa cómo ellos lo definan a su Dios, pero ellos piensan que van a ser salvos. La siguiente sección que vamos a estar viendo mostrará que el hombre pecador religioso está condenado en la misma manera que el hombre inmoral y moral, así como el hombre moral. ¿Qué mejor ejemplo podríamos tener que los mismos judíos? El pueblo escogido de Dios, que era un pueblo religioso. El ejemplo judío. Capítulo 2, 17 al 20. Apunte. El ejemplo, el judío. Vamos a verlo. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Mire. ¿Qué ventaja tenía el judío religioso? ¿Qué ventaja? Bueno, la religión
Ellos decían que era la religión correcta o verdadera, que era la religión judía. Esa es la verdadera religión, decían ellos. La práctica correcta o sistema era la ley para ellos. La verdad correcta decían que era solamente Dios. Ahí no metían a Jesucristo. La relación correcta, la relación era correcta, saber, conocer su voluntad, decían ellos. La respuesta correcta, aprobados, se sentían aprobados. Los resultados correctos, guía, luz, instructor y maestro. Así se consideraban ellos. Así se consideraban ellos. Ahora, tomemos esta misma lista y apliquémosla a los pensamientos de muchas personas hoy en día. Apliquemos a las religiones de hoy en día esta misma lista. ¿Cómo cree usted que se miraría? ¿Cómo se aplicaría a la gente cristiana de hoy en día esta misma lista? Si decimos la religión correcta, el cristianismo, dirían muchos, ¿verdad? Esa sería la religión correcta, el cristianismo. Los judíos decían que los judíos, ¿verdad? Pero nosotros, ¿qué dirían las iglesias hoy día? El cristianismo es la verdadera religión. La práctica o sistema, ¿qué dirían? Ellos dicen la ley, pero ¿qué dirían las iglesias hoy día? No, hombre, la iglesia bautista, claro que sí, esa es, hombre. No, la iglesia católica, dirían otros. No, hombre, mejor la luterana. Ah, no, mejor los pentecostales, dirían otros. Mire, en la práctica así dirían correctamente. En la verdad correcta, ¿cómo diríamos nosotros? Ellos decían Dios, nosotros decimos Jesucristo. Todos decimos que es Jesucristo. La relación correcta, ¿cuál sería? La relación correcta, hacer su voluntad en los judíos. Pero ¿cuál sería la de nosotros los cristianos? Hacer lo bueno o asistir a una iglesia, hermano. Pues asista a una iglesia, vaya a la iglesia. ¿Verdad? La respuesta, ¿cuál sería la respuesta correcta? Aprobados, decían los judíos. Somos aprobados. ¿Cuál sería la respuesta de los cristianos? Ellos piensan que es pedirle a Jesús que entre a tu corazón. Si no le pides, no va a entrar a tu corazón. Permanecer fiel, hay que permanecer fiel, hermano, porque si no, no se salva. Ser bautizado, porque no, el bautismo tiene que ser, el bautismo salva. Y los resultados de los judíos, ellos decían que eran guía, luz, instructor y maestro. Y los cristianos, ¿qué dirían? Bueno, que he nacido de nuevo o espero voy a ir al cielo. Eso dirían. Entonces, así sería en la lista de los cristianos también. Sigamos. Número 2. La carga, tú no practicas lo que predicas. Tú no practicas lo que predicas. Romanos 2, 21 al 24. Recuerde que la persona religiosa no alcanza sus propias normas y mucho menos los estándares justos de Dios. Mire, tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que practicas que no se ha de hurtar, hurta. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas en la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Mira, no alcanzan sus propias normas. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra de Dios, de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Al no practicar lo que predicamos, amados hermanos, la persona religiosa deshonra a Dios. ¿Cuál es la conclusión de Dios al respecto entonces? ¿Cuál sería la conclusión?
el pecador religioso, por falta de practicar lo que predica, está condenado ante Dios. Ninguna religión puede salvarse, amados hermanos. Ninguna. Ahora vamos a saltar sobre la reacción de Romanos 3, del 1 al 8. Y vamos a ir a la sección de Romanos 3, 9, 20. 3, 9, 20. Número 1. La acusación final. Todos están bajo pecado. Todos. Veamos el camino ancho. Ahí está, mire. ¿Qué pues somos? ¿No somos mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a Dios y a los gentiles que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. Camino ancho. Ahí tenemos al hombre inmoral, moral y religioso. Los tres van rumbo al infierno. Cuando Dios ve a la gente en el camino ancho, ¿cuál es su conclusión? Todos estamos bajo pecado. Todos somos pecadores. Todos somos culpables ante Dios. Él es el juez santo. Romanos 3:9, ¿qué es lo que dice Romanos 3:9? Dice que pues somos nosotros judíos mejores que ellos. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Quizás usted piense que es una persona buena. Tal vez piensa que este versículo no se aplique a usted. Dios dice que ambos judíos y no judíos, todos están bajo pecados. ¿Es usted la excepción? Pregunto. ¿Qué significa la palabra todos? Todos es todos. Todo significa todos, amados hermanos. Todo significa que cada persona, todo significa usted y yo. Usted no es la excepción. Yo no soy la excepción. No hay excepción. Todos somos culpables ante Dios. Si usted es un hombre pecador, inmoral, un hombre pecador moral o un hombre pecador religioso, usted es un pecador, usted está bajo pecado y usted es culpable. Culpable, amado hermano. Tal vez usted me podrá decir, pastor, pero yo estoy aquí, aquí estoy yo, miren, el inmoral. Aquí está la flecha, el inmoral. Me voy a pasar al moral, voy a ser más bueno ahora. Ya miramos que es culpable también. Pero dice usted también, pero pastor, yo soy moral, quiero ser religioso. Ya miramos que está bien culpable. En los tres carriles, en cualquiera que usted se quiera ir, usted es culpable ante Dios. Número 2. El testimonio final es la palabra de Dios. Es el testimonio final. La palabra de nuestro Dios. Recuerde que la palabra es la autoridad final. Él declara su caso. El apóstol Pablo cita la palabra de Dios como un testigo final. Cada parte del versículo 10 al 18 son citas del Antiguo Testamento. Esta no es la oposición de Pablo. Esto es lo que la palabra de Dios dice. Mire Romanos 3, 10, 18. Cada una de esas palabras están en el Antiguo Testamento. Como está escrito, no hay ni aún uno en su Biblia. Mire, ahí, mire las malas noticias. Estas son malas noticias, hermano. Ni aún uno. Subraya la palabra, ni aún uno. No hay. No hay, vuelve a decir, subraya la palabra, no hay. ¿Quién entienda? Mire, subrayelo.
No hay quien busque a Dios. Malas noticias. Versículo 12. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles. No hay, de nuevo, quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Vuelve a decirlo. Sepulcros abiertos en su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspida hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebrantado y desventurado hay en su camino, y no conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¡Qué tremendo! Pablo citó en este versículo del Salmo 5:5, el Salmo 10:7, el Salmo 14 del 1 al 3, y el Salmo 36:1, Salmo 143, y Isaías 59:7-8. Esos fueron los versículos del Antiguo Testamento que Pablo citó en Romanos 3, del 10 al 18. Así que no tienen excusa, porque es palabra de Dios. Amén. Sepulcros abiertos en su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspida, ahí está todo lo que leímos. Número 3. El veredicto final es culpable ante Dios. Dios es juez. Él debe juzgar a cada pecador. ¿Cuál es el veredicto final? Culpable. Culpable ante Dios. Veamos Romanos 3:19 al 20. ¿Qué dice? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo se quede bajo el juicio de Dios. Para que por las obras de la ley ningún ser, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Mire, ¿qué podemos aprender de todo esto? Nadie puede ganar ni merecer el cielo. Nadie. Nadie puede merecerlo, hermano. Nadie lo puede merecer. La pregunta es, ¿cómo puede un Dios santo permitir que nosotros entremos en el cielo? Porque muchas personas pueden decir, pero ¿cómo un Dios tan santo puede ser así, pues, de que va a condenar al mundo? Porque hay gente que pregunta eso. No, la pregunta sería, ¿cómo puede un Dios santo permitir que nosotros vayamos al cielo? Si somos malos, hermano. Todos somos culpables de todo. Todos debemos de dar cuenta a Dios. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Nadie puede ganar ni merecer el cielo. Nadie. Hemos visto que cada persona cabe en una de las tres categorías: inmoral, moral y religioso. Cambiando de inmoral a religioso no nos ayuda en nada. Todos estamos bajo pecado, todos estamos bajo la condenación de Dios. Separados de Dios. Hay un muro, el pecado, nuestro pecado nos separa de Dios. Dios no puede permitir que el hombre se acerque porque Él es santo. El hombre no puede entrar al cielo porque Él es santo. Nuestros pecados, mire, la barrera de pecado nos separa de Dios. Eso es lo que pasa, eso es lo que al hombre lo separa de Dios. Dios es santo, espiritualmente limpio, y nosotros, el hombre espiritualmente sucio. Mire, no podemos acercarnos a Dios, hermanos.
¿Cómo usted se sentiría, hermano, cuando usted va por la carretera en su vehículo, hermano, y hay un animal muerto que tiene años, tiene días de estar ahí, hermano, ya podrido y todo eso? Usted automáticamente se tapa la boca, hermano, porque no soporta estar donde hay mal olor. Pues Dios tampoco no soporta el pecado, porque el pecado para Él es un mal olor. Amén. Así que, hermanos, hemos visto, Dios concluye, no hay ni tan solo un solo justo. Nadie quien haga lo bueno, nadie quien pueda ganar o merecer el cielo, ni siquiera uno. Además, hemos aprendido que la pena por el pecado es la muerte o la separación de Dios. Esto es el lado de las malas noticias que hemos visto. El Evangelio, cada ser humano es culpable ante un Dios santo. Todo ser humano está condenado al infierno, hermano, separado de Dios para la eternidad. Estas son malas noticias. Mientras usted no entienda las malas noticias de que usted es un pecador camino rumbo al infierno, sin esperanza, sin ayuda, nunca abrazará las buenas noticias de la salvación por fe sola, Cristo solamente. Entonces, en esta sección hemos visto las malas noticias. Así que en el futuro veremos las buenas noticias del Evangelio. Bendiciones a cada uno de ustedes.